Cuando se hace una lectura completa del país, nos encontramos con cifras que espantan y no son las del déficit fiscal ni las de la deuda externa. Son aquellas que tienen que ver con la gente, con sus necesidades. El número de pobres en el Ecuador se ha incrementado luego de la pandemia y si a eso le sumamos las restricciones del empleo adecuado, tenemos un escenario que necesita de acciones inmediatas. ¿Cómo va a responder el gobierno ante estos requerimientos? Lo vamos a conversar con Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Antes de entrar en esa materia, ministro, quisiera consultarle sobre este último acto fallido que se intentó cocinar en el legislativo y que se ha quedado sin respaldos. Me refiero a la intención de destituir al presidente de la República. Al menos así lo entienden desde el gobierno y señalan directamente al correísmo de estar detrás de ello. Pero el correísmo dice que no es así. Y quiero invitarlo a escuchar lo que expresó en este espacio el legislador Pavel Muñoz de UNES. Ridícula. Es una declaración ridícula porque no puede haber una conspiración abierta cuando esta es una investigación que se trata dentro de la Asamblea Nacional. Sería la conspiración más democrática que yo conozco. ¿Cómo es posible, Lenin, que se quiera desconocer que aquí lo que se está desarrollando es un proceso de investigación en quien debe hacer investigación política, como es la Asamblea Nacional, en aplicación de su competencia constitucional de fiscalizar? Cuando el gobierno dice que va a utilizar todas las herramientas legales y constitucionales para combatir la conspiración, ministro, ¿a qué se refieren? Mire, Lenin, lo que acabo de escuchar del legislador Pavel Muñoz es lo que realmente sustenta la antiética del país, cuando no interpretamos la intencionalidad que tuvieron aquellos legisladores que representan a una década pasada que lamentablemente le hizo mucho daño al país. Hoy no solo intentan generar una conspiración a través de soterrados intentos dispuestos en un informe que tiene una precariedad absoluta en términos legales, constitucionales, y sobre todo un documento que ni siquiera tiene la capacidad de interpretar la culpa que quieren identificar en ello. Creo que cuando fui legislador, Lenin, también generábamos fiscalización, pero una fiscalización que se enmarque en lo ético, que se enmarque en documentos que puedan probar elementos de convicción para que estos puedan determinarse un juicio, sea político o inclusive de carácter penal, si el caso amerita. Pero lo que hemos visto, hay la interpretación que aquello han dado a lo largo y ancho del país, juristas, políticos, da cuenta cierta de que existe un grupo político que quiere no solamente meterse por la ventana, sino por los desagües, para llegar a tomar las riendas de un país que empieza a tener un curso de superación, en un país en donde hemos logrado en 4 meses generar más de 275,000 nuevos empleos adecuados, que efectivamente empieza el camino a la recuperación, como bien usted mencionó en el inicio de la entrevista, frente a indicadores perversos que fueron producto de una pandemia y de unos 14 años de mala administración pública. ¿Y cómo entienden ustedes que el Partido Social Cristiano, sus ex aliados, pero a quienes acusaron de formar parte de un triunvirato conspirador, haya dicho que ellos no están del lado del caos ni de la desestabilización democrática? Mire, yo creo que ha sido una posición adecuada del Partido Social Cristiano, aplaudo aquello. Las diferencias políticas tienen que procesárselo, siempre enmarcadas en la Constitución, en la ley, pero por sobre todo también en la ética política, que es la que tiene que trascender en un momento dado en el Ecuador. También ha hecho suya la posición de la izquierda democrática, pero hay temas más fuertes aún, mi estimado Lenin, como la posición del asambleísta de Pachacuti, quien menciona que además de ser un burdo informe, ese burdo informe fue trastocado previamente a la votación. Tanto así que se desenmarca de la votación y se desenmarca de ese informe a pesar de que su registro de votación consta en los papeles. Lamentablemente, las circunstancias políticas en el Ecuador tratan de generar una implosión basado en ese andamiaje que tienen algunos sectores políticos para tratar de entrar, reitero, por el desagüe, aquel sector que tiene que ganárselo en las urnas y que lo hizo el presidente Guillermo Lasso y quienes hoy estamos impulsando el desarrollo del país. Vamos a otros temas que
son sin duda más importantes dentro de la política social del régimen. Sí, son de trascendental magnitud las transferencias monetarias a quienes más lo necesitan. Casi 1.500 millones de dólares se van a destinar en el 2022 a distintos programas sociales. Y eso está bien, pero sin duda es insuficiente, porque a final de cuentas son ayudas de subsistencia, pero no necesariamente de desarrollo. ¿Qué van a hacer ustedes desde el ministerio para cambiar esa dinámica? Mire, las cifras que están en el Ecuador en marco de política social son muy difíciles. 34% de pobreza. Tenemos una desnutrición crónica infantil que bordea el 29%. Hay cantones como Guamote de la Sierra Centro, de la provincia de Chimborazo, que tiene la catastrófica cifra del 52% en desnutrición crónica infantil. Tenemos un país en el cual 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Por eso, el presidente Guillermo Lasso ha manifestado de que no se reducirá la asignación presupuestaria para transferencias monetarias en política social, y aquello se demuestra. Por eso es imperativo, Lenin, que la Asamblea Nacional apruebe la proforma presupuestaria para que aquella política social se la desarrolle de manera adecuada, para que aquella política social llegue a las personas que más necesitan, sobre todo aquellos que están en pobreza extrema. Nosotros hemos impulsado ya varios programas, entre ellos la mesa de articulación para la disminución de la mendicidad y el trabajo infantil en el Ecuador. Y ya vamos a eso, ministro, y ya vamos a ese tema, pero antes díganos, ¿qué de diferente se va a hacer? Porque en el Ecuador llevamos más de 20 años entregando bonos y la situación de los más vulnerables no ha cambiado, entonces algo diferente se tiene que hacer. Por supuesto, ahí se inserta el sistema Prospera, que es vincular aquellos valores que se entregan directamente por parte del Estado ecuatoriano, pero para que haya una reactivación económica en la economía popular y solidaria, mediante la redistribución de los bonos, sin que esto quite a nadie. En esto hay que dejar con claridad meridiana, no se va a retirar absolutamente a nadie la asignación de los bonos, pero sí una reingeniería de los mismos para que los bonos vayan al consumo que realmente requiere y demanda la economía popular y solidaria. ¿Y cómo van a controlar ese consumo para que ese bono sea destinado a alimentación, a salud y no a, qué sé yo, al gasto suntuario? A ver, la primera cifra que hay que invertir es la bancarización, Lenin. Hoy por hoy, 20% de la asignación de bonos sociales a los ecuatorianos está bancarizado y el 80% no. El proyecto con el Banco Mundial y otros multilaterales es darle la vuelta, tener una bancarización de al menos el 80%. Hoy me reúno con el gerente nacional del Ban Ecuador para justamente impulsar aquello y mecanizar un cronograma que permita esto. Primera acción. Luego de eso, inteligenciar el proceso de las transferencias, de tal manera que la gente pueda acceder inclusive a un código QR, mediante el cual a las 7 de la noche el ciudadano o ciudadana que tiene el recurso en su banco o en su sistema financiero pueda efectivamente acceder a este código o a esa tarjeta inteligente sin costo alguno para acceder a la tienda de barrio, a la tienda de la esquina, en la cual se reactive también la economía popular. Por eso usted configura una corriente circular virtuosa en la cual la gente actúa directamente y de manera responsable, luego adquiere bienes de consumo adecuado, nutritivo, y finalmente la economía se queda en el barrio. Ni siquiera sale del sector, de tal forma que ese es un cambio conceptual. Otro de los problemas cotidianos que se observan en la sociedad ecuatoriana es la mendicidad, es el trabajo infantil. Actualmente se atienden a casi 14.000 personas, pero son muchos más. ¿Y cómo se va a atacar entonces este problema? ¿Cuáles son esas acciones diferenciadoras? Porque programas sueltos sí, se han venido desarrollando muchos a lo largo de los últimos años, pero ninguno aparentemente termina de dar resultados. Déjeme ingresar por la acción diferenciadora, generar oportunidades, generar empleo. ¿Sabe cuántos niños, según el censo del año 2019, están en trabajo infantil, tanto niños, niñas y adolescentes? 310.000 personas, 310.000 niños, niñas y adolescentes. Apenas hemos logrado identificar a 15.500 de aquellos. Apenas hemos logrado abordar a 4.300, lo cual quiere decir que un poco más del 1%
en términos de estructura institucional. Por lo tanto, el problema del abrazo social que nosotros queremos generar y ampliarlo a la mayor cantidad de gente, ni con toda la institucionalidad duplicada del tema presupuestario podríamos lograrlo. Por lo tanto, el tema es estructural, no únicamente coyuntural o políticas coyunturales como usted lo menciona. El tema es estructural, la generación de empleo, la generación de oportunidades, para que aquel padre de familia pueda permitírsele que entregue educación adecuada a sus hijos, que no les invite y no les involucre en el trabajo infantil, que es lo penoso y lo grave hoy por hoy. Sin embargo, como ministerio hemos alcanzado un crecimiento notorio con incorporación de organismos internacionales, de la empresa privada, y hoy tenemos 11.700 niños, niñas y adolescentes dentro del proceso de cuidado y de acompañamiento, generando una política social adecuada y por el bienestar de aquellos, mi querido Lenin. A cambiar las estructuras entonces, ministro, porque esas cifras que usted plantea, sin duda, sí, son importantes, por algo hay que empezar, pero falta mucho todavía. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, muchas gracias.